Bien, ahora es la parte de ustedes, la discusión, la crítica, con lo que no están de acuerdo, lo que no expliqué con claridad. Este es el derecho a réplica. Así que ustedes siéntanse en confianza y en toda libertad. Hay algo que debo aclarar que no lo dije bien. Mientras ustedes se... Ajá, no, porque sí, a darle tiempo, a ver, dígame. Sí, yo creo que el sufrimiento en esta vida tiene mucha más relación en la otra de la que nosotros nos suponemos, ¿no? Porque el Señor dice en su palabra que si sufrimos también reinaremos. Si sufrimos reinaremos, ¿no? Y cuando habla del Lázaro, el rico y tal, tú recibiste los bienes, los males, ¿no? O sea, de alguna manera tiene una implicación del sufrimiento mucho más importante de lo que nosotros desde aquí lo vemos, ¿no? Eso podría ser una explicación. Y que también en el sufrimiento entiendo que es una manera de conocer a Dios, que es de lo que se trata en este mundo. En este mundo lo más importante es conocer a Dios. Y creo que en el sufrimiento uno puede tener más disposición para poder conocer a Dios. Esa es mi... Sí, no, definitivamente el sufrimiento, si se maneja bien, es un instrumento de superación. Lo que pasa es que el sufrimiento tiene dos, como dicen, es una moneda con dos caras. Hay personas a las que el sufrimiento las destruye y hay personas a las que el sufrimiento las engrandece, las hace más puras. Y una de los criterios que se utiliza para interpretar el sufrimiento es que el sufrimiento que es producido por mi falta de juicio, porque hay personas que su sufrimiento no viene del diablo, ni de las circunstancias, ni de la sociedad, sino que viene de la administración de su vida. Entonces, el sufrimiento que viene así tiene un efecto diferente al sufrimiento que viene de Dios. Hay sufrimientos según la Biblia es clara cuando dice, si alguno padece según la voluntad de Dios. Es decir, que hay épocas de sufrimiento que Dios tendrá su explicación, pero cuando es Dios, siempre el sufrimiento enriquece. O sea, yo he pasado crisis en la vida que no quisiera volverlas a pasar, pero lo que aprendí y lo que maduré tampoco quiero perderlo. Y claro, si me dicen, ¿te hubiera gustado pasarlo? No. Bueno, pero si no lo hubieras pasado no tendrías lo que... entonces está bien. Pero que no hubiera querido. Pero hay situaciones que lo que contribuyen es al mejoramiento de la persona, al enriquecimiento de la persona. Lo que es importante es tener, miren, como yo trabajo con los dos mundos, he trabajado con los dos mundos, con el mundo de la iglesia y con el mundo fuera de la iglesia, pero con el mundo pensante. Entonces, he descubierto que uno de los problemas que tiene la iglesia con el segmento intelectual de la sociedad es no darle respuestas que sean coherentes, que tengan sentido. Y a veces los cristianos se inventan unas respuestas que son muy simplistas. Por ejemplo, con el problema del dolor y del sufrimiento se ha trabajado. Tú vas a la Facultad de Filosofía y en Filosofía General te vas a encontrar con eso tarde o temprano. O si estudias Filosofía de la Religión, uno de los renglones con los que se trabaja en la Filosofía de la Religión es con el problema del sufrimiento. Hay algunos que presentan respuestas muy simples. Cuando dicen, no, Juan está sufriendo porque Dios lo está preparando para cuando Pedro sufra que lo consuela. Para mí eso es infantil. ¿Por qué no le evita a Dios el sufrimiento a Pedro y así no tiene que entrenar a Juan para que ayude a Pedro? No, que lo que usted está pasando, hermano, es para ayudarnos, chicos. ¿Y por qué no le resuelven al otro tipo? Porque no me tengan que entrenar a mí en esto. O sea, y yo, pues, en algunos casos yo prefiero decir que yo no tengo la respuesta. Y hay cosas que yo no entiendo. Pero eso no es ningún problema, porque hay cosas en disciplinas académicas para las que no hay respuesta. O sea, la fe no es la única disciplina que no tiene respuesta para algunas cosas. Por ejemplo,
cuando ustedes estudian sociología, un axioma central en la sociología es que todo es aprendido. Lo que no ha explicado ningún sociólogo es con quién aprendió el primero. Nadie sabe con quién aprendió el primero, pero se parte de la base de que todo es aprendido. Si tú estudias, por ejemplo, psicología del desarrollo, en psicología del desarrollo te dan a ti una información que tiene que ver con los bebés cuando los bebés todavía ni hablan, chicos. Por ejemplo, yo tuve que trabajar con esas ideas. El profesor dice que el niño cuando nace es parte de su madre y el cuerpo de su madre es una extensión de su cuerpo y el cuarto donde está el niño es una extensión del niño. Y cuando empieza a producirse lo que, para no usar quizás el lenguaje técnico, el desenganche, entonces empieza el niño a separarse y es cuando empieza el proceso del desarrollo de la identidad. Yo no sé cómo el profesor mío o como otros profesores, pues supieron eso, porque yo nunca he oído que un bebé haya dicho eso. Pero eso es lo que se dice. Por ejemplo, cuando tú estudias en antropología el origen del idioma, de cómo el hombre empezó a hablar. Bueno, cuando yo era estudiante, no sé si han agregado alguna teoría ahora, si ustedes tienen la información más reciente, me ayudan, pero cuando yo estudié antropología, habían 5 teorías del origen del lenguaje. Y la que más me gustaba a mí de esas 5 teorías era la teoría del misterio. ¿Y ustedes saben qué explicaba la teoría del misterio? Que era un misterio como el hombre empezó a hablar. Y por eso le llamaban la teoría del misterio. Esa es la que más me gustaba a mí. Tú escuchabas a profesor uno de mis profesores de antropología y te reías de cómo fue que el hombre empezó a hablar. El tipo vio a un mono montado en una mata de guineo y decía, y entonces, pues así fue como aprendió él. O sea, una persona con cierta educación no se deja ridiculizar de nadie por su fe. Porque la fe no es la única que tiene problemas que no puede explicar. En todas las disciplinas del saber humano hay. Por ejemplo, cuando yo estudié geología, me encantaba, un profesor italiano. Y después que estudiamos todas las teorías, cómo empezó el mundo, y esto, y lo otro, y esto, y lo otro. ¿Saben lo que y era una universidad secular, no tenía que ver con la iglesia. ¿Saben cómo terminó él el curso? Después que trabajamos todo un semestre, pues él terminó el curso diciendo, y muchachos, ahora después de todo esto, les voy a decir como dice el cura en la iglesia. Tengan fe. En otras palabras, todo esto que yo le he dicho en todo este semestre, eso es lo que a nosotros nos parece que es y eso es lo que dice la ciencia que es hoy, pero tengan fe. Un tipo honesto, ¿te das cuenta? Y es así. Entonces, lo que pasa es que la gente se deja intimidar, pero el que tiene bien armada su fe no se deja intimidar. Porque en el mundo del saber humano hay un montón de misterios que nadie los ha podido explicar. La fe cristiana no es la única que tiene un elemento de misterio. Ustedes ven muchas veces hablar por ahí que la ciencia y la fe se contradicen. Eso es falso. El que dice que la ciencia y la fe cristiana se contradicen, o no sabe ciencia o no sabe fe cristiana. Pero si sabe las dos cosas, sabe que no hay contradicción. Porque todo concepto científico es un concepto divino, porque la ciencia no es otra cosa que la investigación de la conducta del universo. Y por lo tanto, cuando tú descubres la conducta del universo, has descubierto cómo Dios hizo el universo. Ahora, toda verdad científica es una verdad divina. Lo único que todas las verdades divinas no son verdades científicas, porque un requerimiento del concepto científico es que debe ser publicado. O sea, no hay ciencia de cuarto oscuro. Y hay algunas cosas de Dios que Él no las ha explicado. Y por lo tanto no pueden ser científicas porque no son del dominio público. Pero hay cosas que no se entienden.
Cuando yo le digo a ustedes de estudiar, no es porque van a dominar a Dios, porque a mí me da mucha gracia algunos cristianos que yo los oigo hablar de Dios como si se desayunaran con Él todas las mañanas. Y hablan de Cristo como que tiraron piedra en el mismo barrio, jugaron y fueron a la misma escuela. No, no. Dios, por más experiencia que tengamos de Él, Dios es un misterio. Y Dios es un ser inalcanzable. Por eso es que Cristo dijo, si he dicho las cosas terrenas y tenéis problemas, ¿qué pasaría si os dijera las celestiales? Y yo voy, por ejemplo, yo para la eternidad estoy preparado para las sorpresas. Porque mucho de lo que dice la Biblia a lo mejor no es como lo dice la Biblia. La Biblia lo dice en un esfuerzo de explicar en términos humanos lo que va a ser para allá. Por ejemplo, yo no estoy esperando las calles de oro y el mar de cristal y las puertas de perla. A lo mejor están. Pero a lo mejor es un lenguaje simbólico que es otra cosa. ¿Te das cuenta? Ahora, como yo les he explicado, la posición mía yo creo que es la más segura. Porque yo he analizado el sistema cristiano como sistema temporal. Y como sistema temporal todavía no conozco ninguno que sea superior. Así que si cuando yo muera no hay nada, como no hay nada, no me voy a enterar que en ese renglón del cielo estaba equivocado. Yo creo que hay. Pero si no hay, pues no voy a saber que esa parte, no le voy a decir devuelvan el dinero de esa parte, porque no. Pero si tú no crees y hay, entonces sí te va a buscar un lío. Porque si tú no crees y hay, vas a saber que estabas equivocado. Pero si yo creo y no hay, nunca sabré que estaba equivocado. Así que yo estoy mejor que tú. Ese es el cristianismo mío. El cristianismo libre, yo no ando escondido con los sustos y con los miedos, ni nada de eso. Por eso yo leo todo tipo de literatura, todo tipo de filosofía, toda religión, porque yo no tengo miedo que me vayan a... usted había levantado la mano. Claro, usted es casada con un cubano, no digo si va a tener derecho. Marido ese le abre puertas sin que usted lo sepa, ¿sabe? Quería una cosa más práctica, ¿no? En cuanto a la oración, ¿no? Cuando estás sufriendo o cuando estás intercediendo por otra persona, ¿no? Al menos a mí, en la práctica, ¿no? Dices, pienso, estás orando intensamente, intercediendo por una persona o por ti misma, ¿no? Y piensas, bueno, a fin de cuentas Dios hará lo que tiene que hacer, ¿no? Pero tú le estás pidiendo algo que a lo mejor el Señor no lo va a hacer, ¿no? Y entra ahí mi conflicto, ¿no? Es decir, bueno, ya, no es que no quiera pedir, no sé si... Yo entiendo perfectamente bien. Y dices, bueno, ejemplos como se te ha dicho, pues supongo que todos tenemos, ¿no? Y estamos viviendo, ¿no? Y a veces oras y te quedas y dices, bueno, no tengo palabras, no sé qué decir, estoy como paralizada, ¿no? No, usted, sí, tú y yo pertenecemos al mismo equipo, porque con los años yo he ido desarrollando y ha resultado en una oración muy simple. La Biblia dice que hemos de pedir como conviene, no sabemos. Y Orígenes, en un libro que él titula, o se titula el libro Tratado de la Oración, que es un librito pequeño, vale la pena leerlo, ¿no? En el Tratado de la Oración, Orígenes, cuando se refiere a ese versículo que hemos de pedir como conviene, no sabemos, él dice que la cosa es más grave de lo que parece, porque dice Orígenes que lo que uno ignora no es lo que debe de pedir, sino cómo pedirlo. Entonces dice Orígenes, aunque yo sepa lo que me conviene, al no saber pedirlo como conviene, pues estoy liquidado. Por ejemplo, ahora Carmita está pensando en que nos mudemos al centro de la Florida y pues tiene la ilusión de que un hijo nuestro que vive en el estado de Michigan se va a mudar y tiene la idea de que nos mudemos en una casa para que con calma él consiga la suya para su familia. Bueno, yo le he planteado al Señor, pero ¿cómo yo oro? Muy, muy simple. Yo he llegado a esta conclusión. Y mi oración es, Señor, lo que está atesorado en la eternidad de tu amor. Para este momento, eso es lo que yo quiero. Cuando yo empecé a viajar, hace muchos años, al montarme en el avión lloraba hasta por las tuercas del avión. Por el piloto, por el avión, por el weather.
ya yo me siento en el avión y veo que hay gente que cierran los ojos y hacen así, ya yo no hago nada de eso. Yo me siento, abro mi ordenador y me pongo a trabajar o a ver una película. La gente pensará que soy ateo, que no creo en nadie. Pero es que yo al salir de casa, yo lo dejo todo arreglado, porque aunque yo espero volver, no sé si voy a volver. Y me dicen, pero eso no te da ansiedad. Ninguna ansiedad, porque si Dios quiere que yo vuelva, tú puedes estar seguro que yo regreso. Eso no te... Pero es que como Dios no me ha dicho los planes que tiene, yo pienso vivir 120 años. Pero a lo mejor dice, ¿y este que está pensando 20 años? Si el año que viene lo pienso, muchacha, cepillar. Como Él no me ha dicho a mí lo que quiere, yo salgo de mi casa y lo dejo todo arreglado. Y Carmita y yo tenemos una oración muy simple. Nos abrazamos y decimos, gracias por el privilegio de servirte, Señor. Ayúdanos a ser útiles en tu obra. Te rogamos que lo que está atesorado en la eternidad de tu amor, eso tome lugar. Porque antes de que el mundo fuese, Dios hizo un plan para mi vida. Pero como me hizo libre, no me lo va a imponer. Pero me ha dado la oferta. Y cuando tú vas a ese pasaje, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Dice, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros. Porque el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Y conforme a la voluntad de Dios, demanda por los santos. Significa que el Espíritu de Dios, que es Dios, sabe cuál es el plan que Dios ha hecho para mi vida. Y si yo, en lugar de orar como el muchacho aquel que estaba enamorado, decía, Señor, quiero que sea tu voluntad, pero que sea María. ¿Te das cuenta? Si en lugar de orar así, y ahí es donde se enredan mucha gente cristiana que insisten en ciertas cosas que no están en el programa de Dios. Pero el pasaje se dice, intercede por nosotros. Lo que significa es esto, en la oración hay un elemento de autorización al Espíritu de Dios a pedir por nosotros. Pero como nosotros no sabemos qué pedir, no le podemos decir al Espíritu lo que nosotros queremos que Él pida. Lo que tenemos que decirle es lo que está atesorado. Dile a Dios que lo que Él ha planeado para mí, eso es lo que yo quiero. Y ahí no hay fallo. Pero lo que pasa es que nosotros hemos desarrollado un sentido de fe en que declaramos sano a la gente y declaramos libre a este. Y eso es falso. Eso es falso. A mí me invitaron una vez en Nicaragua para unas reuniones. Como yo a lo que me dedico es a la parte docente de la fe. O sea, yo no me dedico a jubileos, a poner a la gente contenta, a subir y bajar por la escalera de Jacob. Yo respeto todo eso, pero yo no estoy en eso. Entonces me dicen, Gerardo, hemos tenido una campaña en un estadio con un evangelista internacional y es muy importante que sea internacional porque son los que tienen poder. Los evangelistas nacionales eso pueden resolver, pero no mucho. Aunque no hay misterio en ser evangelista internacional, pues lo único que tú tienes que hacer un español es cruzar la frontera con Portugal, dar un mensaje allí, regresa y ya eres internacional, no hay más misterio que eso, pero bueno, así es el folclore de la iglesia. ¿Te das cuenta? Bien, entonces hemos tenido un evangelista internacional y queremos ahora ver si reunimos la misma gente en el mismo estadio para tener una semana de educación. Queremos que tú vengas. Y yo fui. Y como para mí, yo respeto todo, pero hay predicadores que tú no los ves hasta el momento que van a predicar. Están escondidos, ¿tú entiendes? Y entonces de momento por atrás de una cortina sale con 4 o 5 guardaespaldas. Y cuando él acaba de predicar, lo desaparecen. Tú no lo puedes saludar, no puedes hacer nada. Es como que el Señor lo trae y se lo lleva. Yo respeto eso, pero a mí me gusta el culto para mí. Tiene un sentido comunitario. A mí todos los muchachitos que hay aquí los cargo, juego con ellos, los brinco, le hago chiste a la gente, le corro la máquina a la gente. Una vez una muchacha de la iglesia que se había hecho un peinado de eso, pero que el pelo lo tenía erizado. Yo le dije, muchacha, tú metiste el dedo en la corriente. Entonces, eso para mí es el culto. Jugar y hacer. Y también juegan conmigo así también la gente. Entonces yo estoy hasta que en el estadio grandísimo. Ya cuando no quedaba casi nadie allí, viene una señora y trajo, 2 mujeres trajeron a un hombre y me dijeron, mire, es que nos enteramos que usted venía para aquí, que usted tenía el don de sanar, porque parece que me confundieron con un predicador que tiene un apellido parecido al mío.
y dice, como sabemos que usted viene y que tiene el don de sanar, trajimos a este enfermo del otro lado del país para que lo sane. Y yo le dije, mire señora, le voy a decir algo. ¿Hasta dónde mi información llega? Lo que usted dice que yo tengo, yo no lo tengo. Ahora, yo creo que Dios sana, pero sana cuando quiere. Porque hay gente a la que Él quiere sanar y hay gente que usted ora por ello y lo que hace es que le acelera la muerte. Ahora, si usted quiere, oramos. Pero yo no le puedo garantizar que lo va a sanar. Si usted quiere, oramos. Y la señora me dice, bueno, ya que estamos aquí, ore. Pero es que nadie... Ahora, yo sé que Dios habla. Y yo estuve una vez en un hospital con una ancianita con una hemorragia que los médicos no podían detener. Y yo fui a orar por ella y le di la mano a la señora. Y cuando yo le di la mano para orar por ella, yo tuve la certidumbre que de esta la vieja no se iba. De otra se podría ir, pero de esta no. Y le dije, preocúpate que sales de aquí. Y salió de allí. Lo que pasa es que uno no puede, en frío y por su cuenta, reprender esta enfermedad y que se quite. La intercesión no es otra cosa que pedirle a Dios que de alguna manera esa persona pueda ponerse en una situación que escuche a Dios. O sea, la intercesión no garantiza la respuesta, porque para que se produzca, la persona tiene que acceder. Entonces, por eso yo no tengo angustia. Yo sí, hermano, vamos a orar por fulano que está enfermo, vamos a orar que el Señor haga su voluntad. Y lo que está dentro de su voluntad. Sí, pero eso no es de fe, tú tienes que declarar la sanidad. Y hay gente que te obligan a eso. Tienes un dolor fuerte aquí, oran por ti, se le quitó, hermana, no, todavía me duele. No confiese eso, por fe diga que no le duele. No, por fe puedo decir que espero que se me quite, pero todavía lo tengo pegado aquí, ¿te entiendes? Tú vas a decir que yo diga por fe que no me duele, todavía el dolor lo tengo pegado aquí. Hay que estudiar más la Biblia. Y también quizás mi calma viene en que yo estoy convencido que lo que Dios quiere para mí es lo mejor. Y yo no sé exactamente lo que es lo mejor. Y lo que parece que es lo que más me conviene hoy puede ser lo más trágico mañana. Y lo que parece más trágico hoy puede convertirse en lo mejor mañana. Lo importante es ponerse en las manos de Dios y enseñarle a la gente que se pongan en las manos de Dios y que Él hará. ¿Alguna otra cuestión? ¿Algo con lo que no están de acuerdo? Dígame, pero me lo dicen en español porque aquí la gente no entiende inglés. ¿Mucha influencia moral repercutir por lo físico? Que si tengo influencia moral... Influencia en la parte moral. Influencia inmoral, sí, Sí, se repercute en la con lo parte físico. física. Claro que sí. Actualmente, en los últimos años se ha desarrollado una escuela en psicología que se llama terapia de la ética, porque se ha establecido, por lo menos en hospitales de los Estados Unidos, no sé cómo estará la cosa en España, pero en hospitales de Estados Unidos ya han reconocido, han aceptado el efecto que tiene la ética en la salud. Y ya en algunos hospitales existen capellanes, no en la manera en que existieron siempre, como uno ahí que es una especie de adorno, sino que ya hay capellanes que intervienen en la restauración, en el tratamiento, pero con la parte espiritual, porque ya se ha aceptado. Hasta hace pocos años la psicología era una disciplina completamente secular, secularizada. Si ustedes van a la historia de la medicina, ustedes descubren que los primeros hospitales fueron templos y los primeros médicos fueron sacerdotes. ¿Qué sucede? Que con el transcurso de la historia y el desarrollo quizás intelectual, al producirse la bifurcación de ciencia y religión, entonces la medicina se secularizó. ¿Qué sucede? Que después de años se han dado cuenta que el individuo no es un ser mecánico,
sino que en el individuo reside un elemento que no es mecánico. Y eso está reconocido, por ejemplo, todavía no le llaman fe, pero si usted estudia, por ejemplo, pues, lee un par de libros de Norman Cousins, que fueron libros revolucionarios en la medicina de los Estados Unidos. Él tiene un libro que el subtítulo es La biología de la esperanza, porque se han dado cuenta el elemento que tiene, el papel que juega el elemento de fe. Y ya en algunos hospitales se usa a pastores para ayudar en la parte ética de la recuperación de la persona, porque se ha llegado a la conclusión de que muchos de los males de esta sociedad, del mundo moderno, tienen que ver con la inmoralidad de la conducta humana. Hace algunos años en la revista Time apareció un artículo muy interesante en el que se citan a varios autores y se dice que en universidades prestigiosas de Europa y de Estados Unidos, en la Facultad de Filosofía, se está regresando al estudio serio de Dios. Y el criterio que han usado para ese viraje es decir, que la ciencia hizo muchas ofertas y muchas promesas que no ha podido cumplir. O sea, se esperaba que la educación resolvería los problemas del mundo. Se pensaba que los problemas sociales resultaban de falta de educación. Hoy las naciones más educadas son las que tienen más problemas morales. Se suponía también que la economía tenía la respuesta mágica, que cuando el hombre tuviera casa y tuviera un coche y tuviera ropa, que resolvería sus problemas. Hoy los países más desarrollados son los países que más problemas sociales tienen. O sea, la situación, por ejemplo, de la juventud española hoy ni se parece a la juventud española de hace 40 años. Y sin embargo, la juventud española de hoy tiene coche, tiene ropa de diseñador, tiene un montón de cosas, tiene educación, tiene acceso. Entonces, se han dado cuenta de que la parte moral es fundamental y que la fe en Dios sí funciona. Y una de las cosas por las que hay este auge de religiones orientales es por una sencilla razón. El mundo occidental se ha llamado a la civilización cristiana, que no es ninguna de las dos cosas, ni es civilización ni es cristiana, porque en una civilización no ocurren las cosas que ocurren en nuestro mundo. Pero ¿qué sucede? Como se llamaba cristiano, el hombre ha llegado a un punto de saturación secular. Y al llegar a ese punto, su alma está luchando dentro de su cuerpo. ¿Qué es lo que descubre? Un regreso a la espiritualidad. ¿Por qué no se regresa al cristianismo? Porque la historia del cristianismo es una historia turbia. Entonces no vamos a regresar a eso porque eso es lo que éramos nosotros, católicos o protestantes. Y por eso hay tanta incursión de religiones orientales, porque es algo diferente, es una versión de espiritualidad que no han tratado. Esta es una gran oportunidad para la Iglesia de satisfacer eso, pero hace falta un cristianismo coherente, que realmente resuelva y responda. ¿Algo más? Vamos a ver. Con el tema del sufrimiento de las personas, el término de Dios ha permitido que pase esto, que ocurra esto, ¿es erróneo entonces? Porque si yo creo en la soberanía de Dios, no es compatible con creer en la voluntad permisiva. ¿Cómo me podría usted aclarar un poquito? Sí, fíjate, mira, si tú piensas de esta manera, mira, estas son las posibilidades. Esta es la voluntad de Dios y esta es la opción humana. Para que ambas cosas puedan fundirse, porque con eso se ha luchado mucho. Hay parte de la filosofía que es filósofos deterministas, que piensan que todo está predeterminado, y hay otro grupo que piensan en el libre albedrío o en la voluntad. ¿Qué sucede? Para Dios hacernos libres, Dios tiene que permitir todo tipo de posibilidad.
O sea, para Dios hacerme libre tiene que permitir el bien y el mal. Si me hace solamente para el bien, no me hizo libre. Y si me hace para el mal, no me hizo libre. Entonces Dios es el creador del mal potencial. O sea, es un requisito moral de Dios producir el mal potencial. Ahora es contrario a la moral de Dios producir el mal real. Porque el mal, el crimen, es inmoral. Y un Dios moral no puede producir el crimen. Pero al crear a un ser libre, tiene que darle la posibilidad de ser malo. Por lo tanto, él potencialmente creó el mal. ¿Cómo se resuelve eso? Fácil, mira. La letra A, la letra L y la letra M. Dios hizo el abecedario, pero no hizo las palabras. Entonces Dios hace el abecedario y el hombre organiza las letras para que digan algo. Tú puedes organizar estas 3 letras de esta manera. O puedes organizar estas 3 letras de esta manera. Claro que estoy usando 2 idiomas. Esto es mal. Dios no hizo el mal. Esto es alm. Y en inglés, alm es limosna. Dios no hizo la limosna. Dios hizo las 3 letras. Y en mi libertad yo las organizo así. ¿Y soy piadoso o las organizo así y soy un sinvergüenza? ¿Hizo Dios al sinvergüenza? No. ¿Hizo Dios al piadoso? No. Dios hizo las letras y yo las organizo de cierta manera. Entonces, en esta posibilidad están todas las letras del alfabeto. El hombre puede escoger todas esas cosas. Aquí está lo que Dios quiere que tú escojas de aquí. Pero como Dios no te puede obligar a escoger, tú vas a escoger lo que tú quieres. Y entonces lo que tú escoges aquí es lo que se produce en la realidad de tu conducta. ¿Dejó de ser Dios soberano? No. ¿Te obligó Dios a hacerlo? No. Entonces, en la fe cristiana, lo que yo tengo que hacer es, de estas posibilidades humanas, escoger las posibilidades que Dios quiere. Pero al yo ser cristiano, Dios no me ha hecho cristiano. Y esa es una de las cosas que yo disfruto de la fe. Que yo soy cristiano porque a mí me da la gana ser cristiano. O sea, yo no soy cristiano porque me obligaron a ser cristiano. Vas a ir a ser cristiano, te vas a las pailas del infierno. Pues no me asuste, porque para estar asustado prefiero estar muerto. No me meta miedo. Pero yo soy cristiano porque quiero ser cristiano. A mí no me obliga Dios a ser cristiano. Si yo quiero, puedo renunciar a Dios hoy, abandonar a Dios hoy. Claro, en el caso mío, eso ya es muy difícil, te voy a explicar por qué. Porque hay una experiencia humana que es cuando el no se debe se convierte en el no se puede. Yo he fundido de tal manera la belleza de Dios, el amor de Dios, la legitimidad, vaya, que para mí, para yo renunciar a Dios hoy, tengo que renunciar primero a mi razón. Por lo tanto, para mí es una imposibilidad abandonar a Dios. Que es cuando tú llegas a ser prisionero de Dios. Pero yo soy un prisionero y hay una analogía en el Antiguo Testamento. Recuerdan que cuando llegaba el tiempo en que los esclavos los libertaban, habían esclavos que le decían al amo, no quiero ser. Y le horadaban, y eso eran esclavos de amor. Eso es lo que soy yo. Pero yo soy cristiano porque yo, de estas posibilidades, escogí las que Dios había intencionado. Y por eso es que se funde aquí mi conducta eso. ¿Es más claro ahora? Pero aquí es donde viene ahora un concepto de la soberanía que los cristianos no acaban de agarrar. Ustedes no se han dado cuenta que cuando el camión que mató al niño, ¿cómo es que explican los cristianos eso? ¿Que Dios mató al niño?
No, ¿qué es lo qué es? A ver si los españoles lo hacen como en el resto del mundo. Que Dios lo permitió. No dice eso la gente. Eso, chico, eso es malabarismo intelectual. Eso es jugar en la cuerda floja. Eso es no agarrar al toro por los tarros, chico. ¿Qué diferencia hay en eso? Mira, a ver, los cubanos que tengo aquí, tengo un cubano allí, estos 3 cubanos, que me respalden, a ver. En el pueblo mío decían que tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le aguanta la pata. A ver, cubanos, ¿qué pasó aquí? ¿Eh? O sea, oye, pero es que los cubanos tenemos una imaginación, chico, que yo a veces me asombro de mí mismo. ¿Verdad que eso me quedó bien? Tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le aguanta la pata. O sea, me vas a decir a mí que Dios lo permitió. O sea, Dios, este papá que maltrató a la niña, no, Dios no la maltrató, Dios se lo permitió. Es lo mismo. Ahora, los hebreos, que eran una cultura, como dije, concreta, pero tuvieron que fajarse con eso. Y entonces, los hebreos creían en que Dios era único, había un solo Dios. O sea, ustedes saben que en las 3, lo expliqué el otro día, que en las 3 corrientes culturales que funden al mundo occidental, la griega, la romana y la judía. La judía contribuye con la idea del monoteísmo. Israel era un país monoteísta. El corazón de la piedad judía está en Deuteronomio cuando dice, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Ese es el corazón del judaísmo. Pero eso lo aprendieron a fuerza de golpes. ¿Y qué sucede? Ahora tienen un serio problema filosófico. Dios es soberano. Y en el pensamiento judío era así, hay un solo Dios. Pero cuando tuvieron que luchar con tantas cosas malas, ¿cómo lo resolvieron? Tú vas, por ejemplo, al pensamiento de los persas, ese mismo problema lo resuelven de otra manera. Cuando los persas tienen que luchar con la idea del mal, del sufrimiento y de la bondad y de lo bueno y de lo malo, pues lo resolvieron de un solo plumazo filosófico. Propusieron lo que se llama el dualismo religioso. Y en el dualismo religioso crearon un Dios del bien y un Dios del mal. Resuelto el problema. Muerto el perro, se acabó la rabia. Cuando el Dios del mal tiene la batuta, aquí se fregó todo el mundo. Y cuando el Dios del bien tiene la batuta, aquí sale todo bien. Pero los judíos no podían aceptar eso. No podían aceptar la dualidad de Dios, que es lo mismo que tienen hoy los cristianos con el diablo y con Dios. Cuando las cosas se enfriaron, se metió el diablo. Y cuando sale bien, el Señor nos bendijo. Y el hombre es una marioneta, ¿tú entiendes? Que cuando el diablo tiene los cordelitos aquí no se salva ni el gato, muchacho. Y cuando es Dios aquí todo es bendición. Los judíos no podían hacer eso. ¿Y cuál es el salto conceptual que dan los judíos para afirmar la soberanía de Dios? Es una cosa que todavía muchos cristianos no acaban de asimilar. ¿Ocurrirá algo en la ciudad que Jehová no haya hecho? De la boca del Altísimo sale lo malo y lo bueno. Y los judíos radicalmente confesaron, Dios es soberano y aquí lo que ocurre no lo permite Dios, lo hace Dios. Y esa es mi fe. Yo no creo en una voluntad permisiva de Dios. Yo creo en una sola voluntad. Mi vida y mi muerte están determinadas por Dios. Y por eso es que yo les he dicho tantas veces que podré morir en un accidente, nunca accidentalmente. Que a mi hijo menor le gustaría que yo muriera en un accidente de aviación. Sí, porque hay plata involucrada y hay dinero involucrado. O sea, yo por eso no permito que me paguen los pasajes. Te mandan el pasaje, no, yo lo compro con una tarjeta de crédito que incluye $1 millón si me mato en un avión. Claro, pero tiene que ser porque el avión chocó. Si es un rayo, no, porque la compañía no paga los actos divinos. Si morir con un rayo, dicen que es Dios el que lo mató. Así dicen la póliza de seguro. Entonces, Dani quiere que me muera en un avión porque él se quiere comprar un Ferrari.
Y entonces me dice, papi, no es que yo quiera que tú te mates, pero si te vas a morir, chico, por lo menos deja algo. Porque el hijo mío es muy pragmático. Y Carmita, que es muy sentimental, pues no le gusta esa conversación. Yo no quiero eso. Digo, mira, mi amor, yo no estoy diciendo que tú quieres que me mate. Pero ¿qué tú prefieres? Una viuda sin 1 kilo, como decimos los cubanos, que tenga que depender de ofrendas para que me entierre, o una viuda con dinero. Mira, chica, una viuda con dinero es mejor. Porque tú lo que vas a hacer es que me vas a llorar unos días para que la gente piense que tú me querías. Y entonces después te vas a Hawái para recuperarte de la pérdida. Y cuando regreses pones una nota en el periódico. Viuda con los hijos criados, busca con quién compartir lo que dejó el difunto. Y no vas a estar sola. ¿Pero por qué yo puedo pensar así? Porque yo no puedo morir accidentalmente. Yo puedo morir en un accidente. A mí el cáncer no me puede matar. Dios puede utilizarlo. Y yo no sé por qué la gente tiene problema con esto. Algunos cristianos no los mataron los leones. ¿Qué diferencia hay en cristianos que se los llevó Dios en el estómago de un león al que se lo lleven con cáncer? Claro, yo quisiera que Dios escogiera una muerte menos dramática conmigo, ¿no? Pero ¿quién soy yo para esperar una muerte distinta a la que tuvieron los mártires, que fueron aserrados, serruchados, partidos, se lo comieron los leones, los quemaron? ¿Quién soy yo? ¿Te das cuenta? Para que me venga a buscar el carro que se llevó Elías. Ojalá que fuera así. Pero el que lo va a determinar es Dios. ¿Saben lo que yo hago? Yo me cuido. Cuando las líneas americanas las asaltaban, yo viajaba en líneas europeas o latinoamericanas. Porque yo no soy bobo, chico. Y si estas líneas las están secuestrando, pues yo no me monto en ellas. ¿Por qué yo me cuido? ¿Por qué yo me alimento bien? ¿Por qué yo descanso? ¿Por qué yo mantengo una mente limpia, tranquila? No es porque eso me va a evitar el cáncer, me va a evitar el accidente, me va a evitar que el terrorista me pegue un tiro. No, yo no hago por eso. Yo hago eso sencillamente porque cuando me dé cáncer, esa es una responsabilidad que se la va a tener que disparar Dios solo. Yo no quiero contribuir al asunto ese. Porque si después que tengo cáncer, encima tengo la culpa que yo lo propicié, ya, muchacho, mejor es que me lleve quien me trajo. Yo me cuido no porque eso garantiza nada. Yo me cuido porque esa es mi obligación moral. Y lo que me ocurra, lo va a hacer Dios solo. Porque Él sabe lo que tiene que hacer. Dios es soberano en mi vida. Y en mi vida Dios no permite nada. En mi vida Dios hace las cosas. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Mantenerme en su mano. Y si yo me mantengo en su mano, todo lo que ocurre en esa mano lo hace Dios Todopoderoso. Y mi paz viene de ahí. Yo lo que verifico siempre es, ¿estoy o no estoy dentro del pueblo? ¿Es claro eso? Usted había levantado su mano. Y en la voluntad soberana, que es la única que Dios tiene. Sí. Esa de voluntad permisible de Dios es un juego al escondido. ¿Te das cuenta? Dios tiene una sola voluntad. Y yo estoy en ella o fuera de ella. Es claro, ¿verdad? Sí, usted había levantado la mano. Bueno, Gerardo, es que me va a salir un poco del tema. ¿Cómo? O sea, le pido disculpas porque me va a salir un poco del tema. No, las muchachas lindas pueden hacer lo que les dé la gana. Si tú fueras fea ya... Esta mañana, cuando estuvimos hablando del Señor me quedó, y del pecado, me quedó pues una idea un poco incompleta y quería comentarlo para ver si nos podría explicar un poco mejor. El Señor, bueno, porque es lo que he estudiado, el Señor no peca, pero Él no pecó. No pecó, ¿por qué? ¿Por qué no pecó? ¿Porque Él clamó para no pecar o porque Él tenía la autoridad dada por su relación estrecha con el Espíritu Santo para no hacerlo? No. Cristo no pecó porque usó el sistema de valores que Dios suscribe.
no tiene nada que ver con su divinidad. O sea, Cristo se vació y vivió como hombre. Porque si la ausencia de pecado en su conducta deriva de su divinidad, entonces Él no puede haber sido ejemplo. Y la Biblia dice que Él me dio ejemplo. Y para darme ejemplo, tendría que tener los mismos recursos que yo tengo. La manera que me gusta ilustrarlo es esta. El coche mío es un coche pequeño japonés del año 1993. Tiene 13 años y tiene 120 y no sé cuántos mil millas. ¿Qué quieren que lo cambie? Porque un hombre de fe no debe andar en ese carrito. Pero yo no lo cambio porque el carro funciona de maravillas. O sea, yo lo cuido bien, le cambio el aceite y todo. Ahora, si salimos de Miami a Orlando, donde está Disney World, bueno, y tú me dices, yo te voy a probar que allí se te llega en 3 horas. Y yo te digo, bueno, no, a mí me toma 4 horas y media. No, se puede hacer en 3 horas. Vamos a salir juntos. Así, pero no vamos a salir en el Mercedes que tú acabas de comprar y yo en el Mazda mío. El Mazda mío llega, pero si vaya, si le doy la oportunidad. No, pero se puede llegar en uno nuevo. Cómprame un Mercedes a mí, vamos a ir los dos en un Mercedes del mismo año, con las mismas millas, las mismas condiciones. Entonces tú me puedes demostrar. Pero tú no me puedes demostrar, tú no me puedes dar ejemplo de llegar en 3 horas cuando tú estás en una máquina, acabas de comprar, y el carrito mío, ¿tú entiendes? O sea, ¿por qué tú crees que yo me acuesto de vez en cuando? Pues yo tengo 74 años, que son tan bien cuidados, pero son 74, ¿tú entiendes? Y si a mí se me mete en la cabeza que tengo 20 muchachos, se desarman el coche mío, ¿tú entiendes? Entonces no me venga ahora un muchacho de esto a decirme, ¿te das cuenta? Pero ¿cómo Gerardo se fue a acostar? Yo ahora me voy de marcha. Así yo me iba de marcha cuando tenía 20. Pero deja que tú llegues a 74 a ver si te puedo ir de marcha. Yo te voy a esperar. ¿Nos vamos de marcha? No, Gerardo, es verdad lo que tú decías, muchacho. Entonces, para que Cristo me haya dado ejemplo, tiene que haber tenido las mismas herramientas mías. Cristo no pecó. Y eso es lo que la gente no entiende. Y ese es un problema en teología serio. Hay gente que cree que yo tengo que pecar porque yo soy humano, yo estoy en la carne. No. Yo puedo pecar, pero no tengo que pecar. Si yo tengo que pecar, Dios no me puede condenar. Dios solo me puede condenar si el pecado es una elección mía. O sea, Dios no me puede condenar porque yo nací en Cuba. Yo no tuve nada que ver con eso. La madre mía me parió allá, chico. No me voy a echar la culpa a mí ahora de que no. Ahora, Dios me puede condenar por mudarme de Cuba o por quedarme en Cuba, porque ya ahí es mi voluntad. ¿Te das cuenta? ¿Es claro? Muy bien. Sí, o sea que yo para que quede un poco claro el concepto. O sea que el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí Fue un hombre como Elías, como Moisés, como todos ellos. La única diferencia es que la muerte no tuvo poder sobre él porque él, siendo hombre, resistió al pecado. Sí. Era este punto aquí que... Y eso presenta un interrogante teológico. ¿Es posible que una persona nazca y viva sin pecado? Es posible. Y esa persona no necesitaría un Salvador. O sea, San Agustín era el que luchaba con la idea del pecado original. El pecado original no existe como realidad, sino como posibilidad. O sea, ¿qué culpa tengo yo de que Adán pecara, chicas? Yo ni conozco al Señor ese. Un tipo que vivió no sé hace cuántos miles de años, pues me van a quemar a mí por él. No. Lo que pasa es que hasta donde mi información llega, ninguno ha vivido sin pecar. Y por eso necesitamos al Salvador. Pero la posibilidad teórica, bíblica, es eso. El pecado original, cuando dice David, en pecado me concibió mi madre, que de ahí es donde derivan el pecado original. No, cuando mi madre y otros creen que es que la sexualidad es pecado, ¿tú entiendes? Porque algunos creen que la manzana que se comió
este tipo era el sexo. Unos chicos, si varón los hizo Dios, varón y hembra los hizo él, ¿para qué? Para que se, ay, mira, un varón, y yo, ay, soy yo hembra. No, chico. Los hizo para que hicieran lo que dice el autor bíblico: gózate con la mujer de tu juventud. Entonces la manzana esa no puede haber sido eso. La manzana fue la desobediencia. Que yo no sé si fue manzana. Vaya, puede haber sido caña, que es lo que tenemos en Cuba. En Cuba no tenemos manzana, ¿entiendes? Muy bien. Si no hay nada más, entonces, miren, cómo no, en honor a los cubanos que yo tengo aquí, déjenme terminar dándoles una historia cubana, que tengo 2 minutos para eso, ¿tú entiendes? Tú sabes que cuando la revolución, muchachos, había un chino que vendía ropa a plazo en las colonias, ¿te acuerdas de las colonias en Cuba? Y entonces le dice la gente ahí: chinito, vete temprano para el pueblo, que aquí esto es zona rebelde y por la noche se forma un tiroteo de película, muchachos. Pero el chino, por cobrar, se demoró y lo cogió la noche, muchachos. Y cuando ya va por el cañaveral, muchacho, asustado el chino, hay una patrulla y dice: ¡alto, quién va! Como el chino le habían dicho que eso era zona rebelde, dijo: gente Fidel. Pero esta era una patrulla de Batista que estaba persiguiendo a los fidelistas. Y le dan una descarga al chino, por poco lo matan, chicos. Pero por fin se salva el chino. Y sigue caminando el chino. Y otra patrulla: ¡alto, quién va! Y el chino dice: yo dice gente Fidel y ellos tiran gente Batista. Pero estos eran los de Fidel que le andaban huyendo a los Batista y le tiran al chino y por poco lo matan, muchachos. A la media hora otra vez una patrulla: ¡alto, quién va! Y el chino se pone a pensar y dice: di tú primero. porque había dicho de los dos. Entonces, muchachos, cuando llega el chino, finalmente llega el chino a La Habana con su guayabera, ¿no? Porque el chino también tenía un tren de lavado. Y llega allí, muchachos, y la gente de Batista, muchachos, lo va a registrar. ¿Dónde tú vienes, chino? Y cuando lo va a registrar, le van a meter las manos en la guayabera. El chino dice: cuidado con Fidel. Muchachos, cuando dice cuidado con Fidel, le entran a golpe al chino, muchachos. Y después que le entran a golpe al chino, el guardia vuelve a meter la mano aquí. Cuando saca la mano, la saca ensangrentada con un alfiler enganchado. Dice: yo dice cuidado con Fidel y tú lo que haces es dar golpe, chico. Porque era un alfiler, muchacho. Y entonces finalmente, porque al chino le pasaron muchas cosas, el chino llevaba al hombro un saco. ¿Te acuerdas las bombas que había en Cuba en el campo que se hacían así para sacar agua? Y el chino llevaba esa bomba de agua, la llevaba en el saco. Y lo para un guardia y le dice: ven acá, chino, ¿qué llevas en el saco ese? El chinito lleva agua. Dice: ¿cómo vas a llevar agua en ese saco de nequén, chico? Se estaría botando el agua. Está faltando el respeto a la autoridad. ¡Pa! Y le entran a golpe al chino, muchachos. Y después que le dan golpe al chino, le dice un guardia al otro: compañero, abre el saco al chino ese. Y sacan la bomba. Y dice el guardia: eso no es agua, chico, eso es una bomba de agua. Dice: sí, pero si chinito dice bomba primero, no da tiempo de decir agua después.